En este día de celebración queremos agradecer al Eterno por una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y hoy traemos para las personas que van a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, pues estamos en plena celebración de Hanukkah. Y para aquellos que no conocen esta celebración, hoy espero poder compartirles datos interesantes que nos van a ayudar a entender el por qué esto es una fiesta patriótica, una fiesta nacional, pero más allá de lo que representa para el pueblo de Israel, para nosotros también tiene una connotación bastante importante, y lo vamos a entender a través del mensaje de hoy. Pero antes de darles la bienvenida y de desear shalom a todas las personas que sigan estas enseñanzas, queremos empezar por el encendido de las velas. Y generalmente durante esta celebración se usa una januquilla de 8 velas y una más que es la que se inicia, ¿verdad?, con el prendido de todas las demás velas, y una vela diaria se va encendiendo. Luego lo vamos a ver, pero nosotros tenemos aquí la menorá de 7 brazos, que es la original bíblicamente, una réplica de lo que se tenía en el santuario, en el templo del pueblo de Israel. Vamos a invitar que alguien nos ayude, pero bueno, vamos a aprenderlo. Acuérdense, esta celebración se llama la fiesta de la dedicación, pero también la fiesta de las luces, porque precisamente tiene que ver con la menorá, el aceite, que según la leyenda es una historia, ¿verdad? No viene en la escritura como tal, pero es parte de la leyenda detrás de esta celebración. Y durante 8 días duró el aceite, alumbrando la menorá, cuando era solo para un día. Así de que ahí estuvo el milagro, que ya luego entendemos que, ¿verdad?, la fiesta de las luces, esta es la Hanukkah, normalmente, ¿verdad?, la que se utiliza para esta celebración por los 8 días en que estuvo prendida la luz del candelabro, ¿verdad? Pero pues lo vamos a hacer simbólicamente para tener durante esta enseñanza encendidas las luces de la menorá. Amén. Gracias, Fabián. Voy a pedirles a todos su atención. Voy a empezar rápido. Vean, la enseñanza de hoy, más que una prédica, vamos a trasladarnos a la historia para entender el trasfondo de esta conmemoración, que no solo atañe al pueblo judío, sino a todos los que venimos de ahí. Hay que recordar que nuestro Mesías Yeshua viene del pueblo judío, y como tal nosotros también heredamos mucho de lo que esta celebración nos transmite en cuanto a la fe, los valores que debemos de guardar el día de hoy. Y rápidamente voy a pedirles que se preparen. Hoy voy a utilizar mucho el libro de los Macabeos, libros deuterocanónicos que no están dentro del canon, según la interpretación evangélica protestante. No aparecen esos libros, por lo tanto los que venimos del cristianismo en Reina Valera no aparecen esos libros, no conocemos la historia que sucedió durante el transcurso del Antiguo y Nuevo Testamento, 200 años antes de Yeshua. Pero hoy lo vamos a leer, vamos a tener lectura de pasajes para entender el trasfondo de esta celebración. Yo hoy quiero llamarle a esta enseñanza el significado profético de Hanukkah, una historia de fe, sacrificio y perseverancia. Y por eso quise poner, vean ahí una vela, porque es fiesta de las luminarias, pero sobre todo, si alcanzan a ver en la portada, una espada, porque lo que hoy conmemoramos en aquel tiempo fue una batalla, una guerra, y más allá de una guerra por poder y territorio, era una guerra por mantener las convicciones, la fe, los valores, porque eso también ha derramado sangre, mucha sangre, de mártires que se han mantenido firmes en momentos difíciles. Yo quiero compartir con ustedes el significado de Hanukkah como una celebración histórica y la enseñanza que tiene para nosotros en cuanto a la fe, las convicciones, la perseverancia en este tiempo. Y voy rápidamente, me voy muy rápido, porque traigo muchas láminas, sobre todo de lecturas de la Biblia, de los libros de Macabeos, pasajes que seguramente
muchos de nosotros no hemos leído, no habíamos leído nunca, pero que cobran significado a partir de esta celebración que estamos hoy conmemorando. Así es de que muy atentos a esta palabra. Hoy quiero compartir con ustedes, básicamente el resumen de la enseñanza va a ser este. Voy a empezar compartiendo algunos detalles generales sobre la celebración de Hanukkah. Ahí la voy a utilizar durante toda la presentación, como se dice en español, Hanukkah, aunque en inglés se escribe con H y con K, pero bueno, aquí lo importante es que lo entendamos. Vamos a ver en segunda parte el relato histórico, que es lo que más voy a compartir con ustedes hoy. Básicamente va a ser historia bíblica, desde el reinado de Antíoco IV Epífanes, que luego lo vamos a conocer, uno de los reyes griegos. Y luego vamos a ver el proceso de helenización o culturización griega que se hizo en aquel tiempo en la persecución judía. Luego vamos a hablar de la resistencia de los macabeos nacionalistas, los guerreros macabeos. Y vamos a terminar la historia con la purificación y la restauración del templo. Que esta fiesta tiene que ver con eso, la rededicación del templo profanado. Y por último, vamos a sacar de todo esto el ejemplo de aquellos personajes en cuanto a la fe, el sacrificio y el mantener sus valores, que hoy en día es algo muy importante. Quiero empezar con la introducción. Y debo decir que hay mucha ignorancia sobre el tema de Hanukkah. Estamos más acostumbrados en el cristianismo a Navidad, a otro tipo de fiestas, incluso nada bíblicas, ¿verdad? Incluyendo Navidad. Y mucha gente piensa que esta celebración es solamente una celebración judía. O algunos no creen siquiera que aparece en la Biblia, porque aunque no es parte de las 7 fiestas o 7 celebraciones de Levítico 23, sí aparece en la Biblia y sí es relevante. Sin embargo, hoy conocemos el trasfondo histórico de esta celebración en los libros de Macabeos que vamos a citar hoy, y cuál es nuestra relación con esta celebración a partir de nuestra fe en Yeshua. Muy importante, la relación, la conexión entre esta celebración aparentemente solo judía y cómo cobra relevancia para nosotros a través del Mesías. ¿Qué significa y cuánto dura la celebración? Bueno, en hebreo significa dedicación. Hanukkah viene de un vocablo hebreo que se traduce como dedicación. Y es una de las celebraciones más importantes para el judaísmo actualmente. Actualmente los judíos en todo el mundo, usted lo verá en televisión, incluso el primer ministro apareció antier, creo, encendiendo la primera vela de la Hanukkah, porque Israel gira en torno de esta historia, es parte de su historia nacional. Como si hoy nosotros como mexicanos recordamos el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, son celebraciones nacionales. Es lo mismo para el pueblo de Israel, porque su fe y su historia van entremezcladas. En español se dice Hanukkah, pero la festividad de 8 días que dura es más conocida por su nombre en inglés, que ahí lo pongo, Hanukkah con H y con K. Pero bueno, como usted le quiera llamar, pero es la fiesta de la dedicación, eso significa. ¿Cuándo se celebra? Bueno, se celebra todos los años a partir del 25 del Kislev. Kislev es el tercer mes del calendario hebreo, que la mayoría de las veces cae en diciembre, a veces a finales de noviembre. Esta vez coincidió con el 25 de diciembre, por eso algunos piensan que es la Navidad judía, pero nada tiene que ver. Y en el calendario gregoriano, bueno, pues normalmente cae en diciembre, pero es el tercer mes del calendario hebreo, que recuerda es distinto al calendario gregoriano y dura 8 días. ¿Qué se celebra en Hanukkah? Esta fiesta es usada para recordar un milagro que según la historia judía ocurrió en Jerusalén hace unos 2200 años. El milagro que durante 8 días duró encendida la menorá con el aceite de olivas cuando era solo para un día. Pero más allá de la leyenda, porque algunos cuestionan si ocurrió o no, no lo sabemos. Esta celebración representa mucho más que el aceite, la menorá, porque parte ya de las tradiciones judías del día de hoy, pues comen los judíos mucha comida hecha con aceite, panecillos y de todo tipo de repostería con aceite. Pero eso ya es tradición, no nos queremos meter en eso, sino en el significado histórico de la fiesta. Algunos preguntan, oiga, ¿Yeshua participó en Hanukkah? ¿Él celebró esto? Bueno, Juan 10:22 es una referencia bíblica a esta celebración,
y dice que ya era invierno también acá en Israel también, el fin de nuestro año gregoriano, diciembre. Y dice la Biblia, Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Usted vaya a la Biblia y ahí está, y lo habíamos leído quizás, pero como no sabíamos de esto en el cristianismo, pues ni siquiera sabíamos de qué fiesta se hacía mención. Entonces Hanukkah en el tiempo de Yeshua era una celebración nacional del pueblo judío, ya existía en aquel tiempo. Y como ya lo hemos dicho cientos de veces, ni Yeshua ni sus discípulos celebraron Navidad. Eso no existía, tardaron 300 años para que la Iglesia Católica Romana se inventara esta celebración del nacimiento de Yeshua, que hoy el mundo celebra porque es una fiesta del mundo, la verdad. Fue una fiesta pagana cristianizada. Entonces nada de eso tenía que ver con Yeshua, él fue, y aunque alguien también cuestiona, dice, pues ahí andaba Yeshua a lo mejor de curioso, pero tal vez ni festejaba. La mayoría cuestionamos que él haya venido desde Galilea al norte, caminado muchas horas para llegar a Jerusalén solo como curioso. Él era judío y claro que entendía el significado nacionalista de esta celebración y la guardaba, la conmemoraba, claro que sí. ¿Qué simboliza la fiesta de Hanukkah? Bueno, Yeshua fue engendrado durante la fiesta de dedicación de las luces de Hanukkah. ¿Sabía usted? Durante este tiempo Yeshua fue engendrado. Y 9 meses después, en septiembre, nació durante la fiesta de Sukkot de Cabañas. Y Hanukkah, que es la fiesta de las luces, simboliza que la luz iba a venir al mundo. Eso dice Juan 12:46. ¿Y esa luz quién es? La luz que alumbra a todos los hombres para vida. Yeshua. Entonces él nació, él fue concebido durante esta celebración de Hanukkah en diciembre y nació en la fiesta de tabernáculos en septiembre, precisamente para convertirse en morada entre su pueblo, según lo que dice Juan 1:14. Esto es la introducción. Ahora vamos a la historia rapidito, porque esto de la historia, a algunos les puede aburrir, a mí me gusta la historia, pero ojalá esta historia con este significado tenga relevancia. A ver, el trasfondo histórico de Hanukkah. Hablamos de 200 años antes de Yeshua. ¿Qué apareció en el mundo? Para ese entonces los habitantes de Judea, donde está Jerusalén, los judíos, por eso se llama Judea, es de los judíos. Aunque hoy le quisieron cambiar el nombre de Palestina, ¿verdad? Sabemos que era el territorio de Judea, de los judíos. En ese tiempo estaba bajo la ocupación del imperio griego Seleucida, surgido de las conquistas de Alejandro Magno. Ahí tenemos lo que sería una representación de Alejandro Magno, el conquistador del mundo. Cuando él murió joven, dejó todo su territorio conquistado a 4 de sus generales, y uno de ellos le tocó esa región donde está Judea, y se le llamó el reino Seleucida. Y de ahí, de ese general, después de morir, delegó a su vez a uno de sus hijos todo ese territorio, y la historia relata que en el año 175 antes de Yeshua fue Antíoco IV Epífanes que ascendió al trono del imperio Seleucida, y se le llamaba Epífanes porque él se creía ser la encarnación de Dios. Acuérdense, cuando se habla de Cristo en la Navidad, se dice que es la Epifania, que es la manifestación de Dios encarnado. Pues este señor se hacía creer un Dios humanizado. Entonces en ese momento este señor, este rey, controlaba Judea y quiso imponer a los judíos la cultura pagana griega, porque la estrategia de los griegos para conquistar las naciones no solo era a través de la guerra, ejércitos, espada, sino una vez que conquistaban a un pueblo, le hacían pagar impuestos y tenía que someterse a la cultura de los griegos que era impuesta. Quitaban sus dioses y ahora tenían que adorar a los dioses griegos, y las costumbres y cultura y todos los valores de los griegos se les imponía a las naciones. Y lo mismo quisieron hacer con los judíos, y es ahí donde empieza la historia. Entonces esta primera figura de Antíoco Epífanes, Antíoco IV, ya se relaciona como el primer antimesías, y lo vamos a ver por qué. Porque él quiso cambiar todas las leyes, creencias del pueblo judío, y eso es lo que en la Biblia aparece como la figura de un antimesías, alguien contrario al Mesías que viene a fortalecer y establecer la Torá, las leyes de Dios.
Y vamos a ver qué pasó. En aquel tiempo, porque hay personajes que vamos a aprender hoy rápidamente, si usted quiere ver todo esto en detalle, lea los 2 libros de Macabeos, pero voy a hacer un resumen. La historia relata que Jasón, hermano de Onías, ellos dos eran judíos, y en este caso Onías era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Pero Jasón comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio de su hermano, y Onías, que era un buen sumo sacerdote, su hermano Jasón le quitó el puesto. ¿Y sabe cómo se lo quitó? Comprándoselo a Antíoco Epífanes, le ofreció dinero. Dijo, ponme en lugar de mi hermano. Y una vez que fue sumo sacerdote, mató a su hermano, Onías. Y ya desde aquí es de notar que sus propios nombres ya demuestran la postura religiosa de cada uno, que eran hermanos y los dos judíos. Onías es un nombre hebreo y Jasón es un nombre griego. De hecho, él fue amante de la cultura griega. Muchos judíos de aquel tiempo, al ver toda la majestuosidad y el poder del ejército de los griegos, su cultura y todo lo demás, se fascinaron, simpatizaban con la cultura griega. Entonces, desde aquí ya Jasón aparece como una especie de falso profeta, aunque era judío, que promovía la helenización del pueblo judío. ¿Qué es la helenización? Que se hicieran a la cultura helénica. Helénica significa griega. Y él trabajó para llevar al pueblo judío a someterse bajo el reinado del antimesías Antíoco IV. Ese fue el primer impostor, digamos, ¿cómo le llamaríamos? Antipatriota de los judíos. Siempre ha habido en todas las naciones, gente que por dinero es capaz de venderle lo que sea a sus hermanos, su familia, su nación, a causa de poder y de dinero, y este fue el caso de Jasón. Vamos a empezar a leer los pasajes de Macabeos. Vamos a leer 2 Macabeos 4 del 7 al 9, cómo Jasón usurpa el sumo sacerdocio, lo que venía platicando. Cuando murió el rey Seleuco, subió al poder Antíoco, conocido con el sobrenombre de Epífanes. Como Jasón, el hermano de Onías, quería ser jefe de los sacerdotes, decidió ofrecerle dinero al rey Antíoco para que le diera el puesto. ¿Puesto de qué? Sumo sacerdote. Vean cómo esto no era por que Dios escogiera a los hijos de Leví, como originalmente fue Aarón y sus hijos los levitas, ahora era por dinero. Entonces fue a hablar con el rey y le prometió 11,880 kilos de plata como primer pago, y luego 2,640 kilos más. También se comprometió a entregarle 5,000 kilos de plata si le daba permiso de poner un gimnasio para practicar los deportes griegos y enseñar la cultura griega. ¿Dónde? En Jerusalén. Un gimnasio, vean. Ahora sí que este fue el primer promotor de un gym, ¿verdad? Ahí con aeróbics y todo, pesas y no sé qué. Bueno, no era así mismo, ¿verdad? Los gimnasios de aquel tiempo. Pero vean cómo Jasón se empezó a meter con la cultura griega, a servirle al rey, comprar el sumo sacerdocio para tener poder entre el pueblo judío, pero siempre para llevar la cultura. El gimnasio y todo esto de las olimpiadas viene de los griegos. Y aunque no es malo hacer ejercicio, pero bueno, detrás de eso había prácticas paganas, era para los dioses, los juegos, el ejercicio, las olimpiadas, todo esto. Y vean, Jasón impone las costumbres griegas. Seguimos leyendo 2 Macabeos 4. ¿Qué dice 2 Macabeos 4 del 10 al 12? En cuanto el rey aceptó, Jasón se valió de su autoridad para invitar a la gente de su pueblo a que practicara las costumbres de los griegos. Construyó un gimnasio al pie de la ciudad fortificada y obligó, oiga bien, a los jóvenes de las familias ricas a que se vistieran como los atletas griegos. Y ve, ahí está un ejemplo de una estatua griega, ¿no? Que es el tiro de disco, y otras de esas disciplinas que hoy vemos en las olimpiadas vienen desde aquel tiempo de los griegos. Pero vea, él obligó a los jóvenes a que practicaran esto para meterles la cultura griega y las prácticas. Seguimos leyendo, 2 Macabeos 4 del 13 al 14, vea cómo los sacerdotes se corrompen también gracias a la mala influencia de Jasón. Y dice este pasaje, más que jefes de sacerdotes, Jasón se portaba como un enemigo de Dios. Hizo todo lo posible para que los judíos vivieran como los griegos y aceptaran sus modas. Hasta los mismos sacerdotes llegaron a sentir que su servicio en el altar era algo sin importancia.
Ya no les importaba el templo ni los sacrificios, les importaba más el lanzamiento del disco y otras competencias deportivas, aunque estas estaban prohibidas por la ley de Dios, por la Torah. Porque muchas de esas prácticas las hacían desnudos. ¿Por qué cree usted que se podía identificar a un judío cuando iba a hacer ejercicio y luego iba y se duchaba desnudo? ¿Cómo los identificaban? Por la circuncisión. Entonces, no era nada más de hacer ejercicio. Todo esto implicaba la cultura, la adoración de dioses, costumbres paganas que eran prohibidas por la Torah. Y aún los sacerdotes, vean, se corrompieron y dejaron los sacrificios, su oficio en el templo para ir a jugar al disco, allá a las Olimpiadas. ¿Cómo ven? Adorar a los dioses griegos. Y sigue diciendo, incluso llegaron a despreciar las tradiciones y valores de la patria, pues pensaban que los griegos eran superiores. Pero ese comportamiento solo les trajo graves problemas, porque después esos griegos, a quienes imitaban en todo, se convirtieron en sus más crueles enemigos. Nadie puede, en efecto, violar las leyes de Dios y quedar sin castigo. Esto lo comprueba la siguiente historia. Y vamos a ver historias, al menos dos, de cómo esto terminó mal. O sea, es que Jasón llevara la cultura griega y esto a los judíos no era solo el problema, sino el trasfondo de llevar el paganismo al pueblo de Dios. Seguimos la historia, ahora vamos a ver cómo Jasón envió ofrendas para los dioses griegos. Vean, dice aquí, 2 Macabeos 4, 18 al 20, cada 4 años se celebraba en Tiro los juegos deportivos en presencia del rey Antíoco. ¿Y hoy cada cuándo se celebran las Olimpiadas? Al mismo tiempo, ¿no? Fíjense, desde entonces, estamos del siglo II antes de Yeshua. Entonces Jasón, que había adoptado las costumbres de los países que no creen en Dios, envió a algunos judíos que tenían la ventaja de ser ciudadanos de Antioquía para observar los juegos. O sea, mandó su representación de Israel a las Olimpiadas. ¿Cómo ven? Pero los envió como representantes de Jerusalén y les dio 300 monedas de plata para que se las presentaran como ofrenda al dios Hércules. Sin embargo, estos pensaron que no estaba bien hacer semejantes cosas porque conocían la Torah, y en vez de ofrendar ese dinero al dios Hércules, lo usaron para construir barcos de guerra. Fue lo bueno, ¿no? Pero vea, ¿dónde tenían destinado a mandar el dinero? Para un dios pagano. Y mandó su comitiva de las Olimpiadas. Aunque eran judíos con más convicción, no hicieron la ofrenda. Seguimos. Entonces empezó a correr el rumor de que había muerto Antíoco, el rey Antíoco, porque él tenía una lucha, una batalla con los egipcios. O sea, estaban en plena guerra las potencias principales de aquel tiempo, Egipto y los griegos macedonios como él. Por eso Jasón eligió unos 1000 soldados, atacó por sorpresa a la ciudad y derrotó a los que defendían las murallas. O sea, se rebeló en contra del rey griego. Así logró apoderarse de la ciudad. Y Menelao, ¿quién era Menelao? Otro judío que también quiso comprar el sumo sacerdocio y fue y le ofreció más dinero a Antíoco. Y Antíoco se lo recibió, pues él dijo, venga, todos los judíos que quieran comprarme un favor, recibidos. Y de hecho lo nombró sumo sacerdote en lugar de Jasón. Jasón lo sabía, que él era uno de los que querían el sumo sacerdocio. Por eso cuando él dijo, Antíoco ya se murió, ¿verdad? Llevó al ejército, se apoderó de la ciudad, y dice, Menelao, que era su enemigo, tuvo que refugiarse en la ciudad amurallada. Luego Jasón empezó a matar sin piedad a sus propios compatriotas judíos, pues no los consideraba hermanos sino enemigos. Pues claro, los que no querían adorar paganos, pues se hicieron enemigos de él. No entendía que aquella matanza le iba a traer muchas desgracias. A pesar de todo lo que hizo, Jasón no logró conseguir el poder. Lo único que consiguió fue quedar avergonzado, hasta el punto de tener que huir hacia el país de Amón. Su vida terminó muy mal, pues primero fue tomado preso por Aretas, jefe de los árabes, y luego tuvo que escapar de ciudad en ciudad. Fue perseguido y odiado por haber rechazado las leyes de su pueblo y por haber traicionado a su país y matado a sus compatriotas. Y así, para su propia vergüenza, el que había echado de su propio país a muchos, fue a morir en un país extraño. El que había dejado a muchos muertos sin recibir sepultura, murió sin que nadie lo llorara. No le hicieron ninguna ceremonia para enterrarlo,
ni lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. ¿Ve? Así terminan los traidores. Por la ambición al poder terminó solo, avergonzado, sin quien lo enterrara, y en un país extraño. Porque obviamente cuando Antíoco regresó de la batalla, supo que se habían levantado y lo mandó al exilio, ¿verdad? Hasta que lo mataron. La matanza de Antíoco. Pero ve, cuando el rey Antíoco, que según Jasón pensó que se había muerto allá en la batalla con los egipcios, regresó triunfante y se dio cuenta que Jasón había levantado judíos para rebelarse en contra de él y dejar de pagar impuestos, hubo represalia. ¿Y qué dice la historia? Cuando el rey Antíoco se enteró de todo esto que había hecho Jasón, pensó que Judea quería rebelarse. Entonces, lleno de rabia, salió de Egipto con su ejército y se dirigió a Jerusalén. Les ordenó a sus soldados que mataran sin compasión a todos los que encontraran y que les cortaran la cabeza a todos los que intentaran esconderse en las casas. Nadie escapó de aquella matanza, ni jóvenes, ni ancianos, ni mujeres, ni niños, y ni siquiera los recién nacidos. En tan solo 3 días, oiga, fueron asesinadas unas 80,000 personas y otras tantas fueron vendidas como esclavos. La represalia de Antíoco por un intento de rebelión de los judíos a manos de Jasón. Pero no solo eso, fue la matanza de las personas. Vea, la historia dice, como si eso fuera poco, Antíoco se atrevió a entrar al templo de Jerusalén, el más importante de toda la tierra. Su guía fue Menelao, otro judío traidor, aquel que no había obedecido las leyes ni respetado su patria. Con sus manos sucias el rey tomó los utensilios sagrados y se llevó las ofrendas que otros reyes habían dejado ahí para aumentar la grandeza, la importancia y el honor del templo. O sea, profanó el templo. Y lo saqueó, se llevó las riquezas del templo. ¿Cómo la ven? Una desgracia nacional por haber querido emparentar y absorber la cultura griega. Por eso el Señor desde un principio dice en la ley, no te involucres con los paganos, ni quieras imitarlos en sus costumbres, porque el Señor sabe que así terminan las cosas mal. Pero también hubo un saqueo, Antíoco se llevó del templo cerca de 60,000 kilos de plata y rápidamente se fue a Antioquía. Era tan orgulloso y vanidoso que se creía capaz de caminar por el mar y de hacer que los barcos navegaran en tierra. O sea, era un soberbio. Antes de irse de Judea, Antíoco dejó varios oficiales para que siguieran maltratando a los judíos. Y por si fuera poco, también dejó a Menelao, el otro judío traidor, que era peor que aquellos dos, pues odiaba aún más a los de su propio país. Es así la política, ¿no? Los extranjeros dominan al pueblo gracias a un traidor, a su servicio, para maltratar a sus hermanos. Esa historia es una historia moderna, pero viene desde allá. Menelao, Jasón y judíos traidores al pueblo. Sigue leyendo la historia. El día 15 del mes de Kislev, que estamos hoy, el mes de Kisleo, el tercer mes del calendario hebreo, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, fíjense, 145 años de dominio griego. El rey Antíoco construyó un altar en honor del dios Zeus. ¿Y dónde cree que lo construyó? Mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén. Y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. En honor a los dioses de otras naciones, muchos israelitas traidores quemaban incienso en las puertas de las casas y en las calles. O sea, no solo era Jasón y Menelao, muchos judíos aplaudían la invasión de los griegos a su propia patria y cómo en el templo se impuso la figura de Zeus, el dios griego, para adorarlo. Yo me pregunto, ¿hay gente de la misma nación que aplaudiría que otros nos conquisten y nos impongan? Pues vean que sí hay. Sí hay traidores. Siempre ha habido. Sigamos con el relato. Poco después, el rey Antíoco envió a Jerusalén a un jefe de la ciudad de Atenas. Sus órdenes eran obligar a los judíos a dejar por completo las costumbres de sus antepasados y las leyes de Dios. Vea cuál era el propósito, Mientras que otras naciones que conquistaron a Judea, como fue Babilonia,
y les dejaban cierta tolerancia para adorar a su Dios, como fue el caso de Daniel, ¿se acuerdan? La experiencia que él tuvo con los macedonios, con los persas, los medos persas. No, los griegos eran impositores de sus dioses y sus costumbres. Por eso yo estoy de acuerdo, hace poco veo a un historiador y antropólogo que él habla contrario a lo que se piensa. Nosotros nos enseñaron en la escuela que la democracia del gobierno del pueblo sobre el pueblo proviene de los griegos y romanos, porque ellos eran muy demócratas. O sea, la cultura occidental de ahí trae la democracia. ¿Cuál democracia es esta? La democracia, ¿sabe de dónde viene? Del pueblo de Israel, de la Torá, de los mandamientos. ¿Por qué cree que hoy Israel es atacado por todos los pueblos donde hay líderes que se imponen a la fuerza? Porque Israel es un país democrático, porque en sus leyes viene la democracia. Ellos saben que si Israel impone el modelo de la democracia y sobre todo la fe en Dios, pues le dan la torre a todos los que se imponen como monarcas. Entonces eso de que los griegos establecieron la democracia, los romanos sí eran sanguinarios y mataban a todos los pueblos que conquistaban. Pero bueno, aquí estamos viéndolo. Fíjese bien. Entonces sus órdenes eran obligar a los judíos a dejar por completo las costumbres de sus antepasados y las leyes de Dios. Ese jefe debía convertir el templo de Jerusalén en un lugar dedicado al dios Zeus olímpico y donde se practicaran actos que ofendieran al Dios de Israel. O sea, profanar el templo, definitivo. También debía dedicar el templo del monte Gerizim al dios Zeus hospitalario, pues la gente de ahí lo quería adorar también. En Samaria, el monte Gerizim, que también fue un lugar de culto al Señor, también ahí pusieron al dios Zeus. Y vea, había gente que lo quería adorar, y en los altares que eran para Dios. O sea, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? O sea, no me cabe en la cabeza, ¿cómo es que van y les imponen a los dioses y lo aplauden? Van y adoran en donde era un altar para el Dios de Israel. Pero así las cosas. Sigamos leyendo. Y vea toda clase de perversión en el templo. Dice, tanta maldad afectó mucho al pueblo judío y esto llegó a ser insoportable. El templo se convirtió en un lugar donde los que no creían en Dios hacían fiestas, comían y bebían hasta emborracharse y hasta tenían relaciones sexuales con prostitutas en los lugares sagrados. También metieron en el templo utensilios que estaban prohibidos por la ley de Dios, por la Torá. El altar se mantenía lleno de animales que Dios no aceptaba como ofrendas, como el cerdo. Ya no se podía celebrar la fiesta del Shabbat ni las fiestas religiosas judías de Levítico 23. Y si alguien decía que era judío, ponía en peligro su vida. Era tiempo de persecución, perversión del templo, del culto, profanación del templo, borracheras, orgías, de todo. Gracias a la cultura griega que fue bien recibida en Judea. Sigamos. A todo este proceso de imposición de la cultura griega se le llama helenización, culturización griega, imposición del paganismo. Y seguimos leyendo, vea, los judíos que vivían en las ciudades griegas vecinas estaban obligados a comer la carne de los animales que se ofrecían en los sacrificios de los dioses griegos. Esa ley fue impuesta a petición de los habitantes de Ptolemaida, y pongo en letras mayúsculas, el que no aceptaba las costumbres griegas era condenado a morir. Todo esto fue solo el comienzo de la desgracia que vendría después. Entonces, fue una imposición de la cultura griega, el paganismo, a todo lo que daba en Jerusalén, en el templo, todo se pervirtió. Sigamos la historia. Así, por ejemplo, dos mujeres, para que vean casos específicos, fueron acusadas de circuncidar a sus hijos, que eso es lo que estaba en la Torá, pero ahora eran castigadas. Como castigo, les ataron sus hijos al pecho y las arrastraron por toda la ciudad. Después las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros fueron acusados ante el oficial Filipo de haberse reunido en unas cuevas cercanas para celebrar a escondidas el Shabbat. ¿Ya? Todos ellos fueron quemados y por respeto al día Shabbat, el sábado, ninguno se defendió, porque era otra estrategia. Si atacaban a los judíos en Shabbat, pues no se defendían, porque ellos tenían que guardar. Y así lo hicieron durante un tiempo,
hasta que llegaron los macabeos, pero lo vamos a ver enseguida. Y aquí resalta, vean, las figuras de los mártires, porque aunque mucha gente murió, hay casos específicos como el martirio de Eleazar. ¿Quién era Eleazar? Lo vamos a ver aquí. El anciano Eleazar, que era una persona de aspecto distinguido y uno de los más importantes maestros de la Torá, le abrieron la boca a la fuerza para obligarlo a comer carne de cerdo. O sea, la fuerza, literal. Esa carne estaba prohibida por la ley de Dios, pero él prefirió morir con honor en vez de seguir viviendo humillado. Después de escupir la carne, se dirigió decididamente al lugar donde lo iban a matar. Aunque sabía que perdería la vida, se comportó como debe hacerlo quien tiene el valor de obedecer a Dios. Vean el contraste. Mientras había muchos que, venga, la cultura griega y los juegos y el paganismo y los dioses, ¿qué tiene? Este hombre dijo, yo no. Si por comer carne de cerdo debe morir, adelante. Esa es la firmeza. ¿Y qué sigue diciendo? Los encargados de obligar a Eleazar a comer carne de cerdo lo conocían desde hace mucho tiempo, porque algunos de ellos eran judíos, que ahora servían a los griegos. Por eso le llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida por la ley y que él mismo hubiera preparado. Fíjense, trataron de salvarlo, ¿eh? El plan era que comiera de esa carne para que todos pensaran que había obedecido a la orden del rey. O sea, dijeron, simula, hombre, ve y trate una carne kosher, permitida por la ley, y ya, cómetela como si fuera carne de cerdo y ya con eso salvas la vida. De esa manera intentaban salvar a Eleazar, pues eran sus amigos desde hacía mucho tiempo, pero ahora estaban del lado de los griegos, ¿no? ¿Vean? Traidores judíos. Y lo conocían como un hombre santo. ¿Y qué pasó? Vean. Sin embargo, Eleazar actuó con madurez, de acuerdo con su edad, un hombre ya de 90 años se cree. Respetó su ancianidad y dijo una vez más, y dio una vez más el buen ejemplo que había dado toda su vida. Pero sobre todo obedeció la santa ley de Dios, por eso les dijo, mátenme de una vez. Estaría muy mal que a mi edad cometiera ese engaño. No quiero que los jóvenes vean que a los 90 años de edad cambié de religión. O sea, al final de mi historia, guardarme para el final, terminar así. No, hijo, ya estoy listo, mejor. Si me han de matar, mátenme de una vez. ¿Cómo ven? Y fíjese, la historia continúa. No quiero que a mi pueblo caiga en el error por mis engaños y por mi interés de vivir unos pocos años más. Si hago lo que ustedes me dicen, viviría lleno de vergüenza y humillación los pocos años que me quedan de vida. Y aunque ahora me salvara del castigo humano, ni vivo ni muerto escaparía del castigo del Dios Todopoderoso. Un hombre que sabe qué castigo es más pesado, si el del hombre o desobedecer al Eterno. Por respeto a mis canas, prefiero morir como un valiente. Así le dejaré a los jóvenes un ejemplo digno de imitar. Muero valientemente por nuestras santas y valiosas leyes. ¿Cómo la ven, Eleazar? Uno que sobresalió en medio de tanto traición, antipatriotismo, paganismo. Cuando Eleazar estaba a punto de morir por los golpes recibidos, dijo entre gemidos de dolor, Dios conoce bien todas las cosas. Él sabe que pude escapar de la muerte, pero que preferí sufrir el dolor de los golpes recibidos. También sabe que por amor a Él muero con gusto. Así murió Eleazar, dejando a los jóvenes y a toda la nación el recuerdo ejemplar de su noble vida tan valiente y generosa. ¿Cómo se siente hasta aquí? El contraste. Vamos a seguir. No solamente Eleazar fue torturado. Segunda Macabeos 7 habla de la historia de una familia completa de 7 hijos que fueron muertos uno por uno delante de su madre. No voy a leer toda la historia, solo algunos pasajes. Sucedió también que el rey Antíoco mandó tomar presos a una mujer y a sus 7 hijos. Luego mandó que los azotaran para obligarlos a comer carne de cerdo, lo cual está prohibido por la ley de los judíos. Uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Antes que desobedecer la ley de Dios, que Dios les dio a nuestros antepasados, preferimos morir.
Sigue diciendo la historia. Esto hizo enojar tanto al rey que mandó poner en el fuego unas enormes ollas. Cuando las ollas estuvieron bien calientes, el rey ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado. También ordenó que delante de su madre y sus hermanos le arrancaran el cabello, le cortaran los pies y las manos. Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al fuego y lo arrojaran vivo en una de las ollas. Y mientras por todos lados se esparcía el olor de la carne quemada, los demás hermanos y su madre se animaban unos a otros a morir con valor. ¿Por qué creen que el rey hizo todo eso? Para intimidar a los demás, para generarles miedo, decirle, vean lo que estoy haciendo con este, ¿quieres también tú? A cualquiera le hubiera dado miedo, ¿no? Decir, sí, no, rey, lo que usted diga, terminar como mi hermano, no. Pero dice que aquí, mientras olían la carne de su hermano, la madre y los demás, se animaban unos a otros a morir con valor. Se decían, el Dios Todopoderoso nos está mirando y seguramente tendrá piedad de nosotros. Así lo afirmó Moisés en su cántico, cuando reprendió al pueblo de Israel por su desobediencia. Dios tendrá piedad de sus servidores. Siguiente. Así murió el primero, luego llevaron al segundo al lugar de castigo, le arrancaron el cabello y le preguntaron, ¿vas a comer carne de cerdo o te empezamos a cortar en pedazos? Y como él respondió en su idioma materno, o sea, el hebreo, no comeré, le hicieron lo mismo que al primero. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey, asesino, podrás quitarme la vida, pero Dios, el rey de este mundo, nos resucitará y nos dará la vida eterna. Dios hará esto por nosotros, pues morimos por obedecer sus leyes. Para ellos era en poco la vida presente, ellos esperaban la promesa de vida eterna, como debe de ser un creyente fiel. Y vean la sorpresa de los verdugos. Luego empezaron a torturar al tercero. Cuando le ordenaron que sacara la lengua, lo hizo de inmediato. Valientemente extendió los brazos y dijo, Dios me dio esta lengua y estos brazos, pero por amor a sus leyes estoy dispuesto a perderlos. Estoy seguro de que un día Dios me los devolverá. Y al ver cómo el joven soportaba las torturas, el rey y sus acompañantes quedaron muy sorprendidos. La madre aún estaba hablando cuando el muchacho dijo, otro de los, porque aquí viene el relato de los 7, no lo puse todo. La madre aún estaba hablando cuando el muchacho dijo, ¿qué esperan? No voy a hacer lo que el rey quiere, yo solo obedezco la ley de Dios, que Dios dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, le dijo, rey Antíoco, has inventado muchas formas de atormentar a los judíos, pero no creas que escaparás del castigo de Dios. Nosotros estamos sufriendo todo esto a causa de nuestros pecados, pero nuestro Dios que vive por siempre se ha enojado con nosotros por poco tiempo. Si ahora nos castiga para corregirnos, luego volverá a reconciliarse con nosotros. O sea, ellos sabían que esto era una prueba. Mucha gente ve, con la primera pruebita que nos llega ya andamos llorando. Ah, es que Dios no me quiere, me castiga y me odia. Ellos, ¿estos qué decían? Es una prueba. Solo porque nos lo merecemos, porque nos hemos olvidado de Él, pero al rato Él se reconciliará, nos perdonará. Vean, y no cualquier cosa, porque le saquen la lengua, ya no va a la iglesia. Palabras del séptimo hijo, me salto hasta el séptimo hijo. Yo, al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida para obedecer las leyes de nuestros antepasados. Pido a Dios que pronto tenga misericordia de su pueblo, pero también le pido que a ti te castigue, le dijo al rey, con muchos tormentos y desgracias hasta que reconozcas que nuestro Dios es el único Dios, porque él se creía un Dios. Nuestro sufrimiento es justo, pero le suplico al Dios Todopoderoso que mis hermanos y yo seamos los últimos en ser castigados por él, que su enojo se detenga de una vez por todas. Y también murieron 7 hijos. Fueron desmembrados, descuartizados, quemados y se mantuvieron firmes en su fe. Eso es convicción. Sigamos la historia. La extorsión de Matatías. Ya estamos en otro personaje, sacerdote también, Matatías, judío. Cierta vez llegaron al pueblo de Modín los representantes del rey Antíoco. Ellos traían la orden de obligar al pueblo de Israel a adorar a dioses de otras naciones para que así abandonaran su religión. Vean, ¿para qué hacían todo esto? Para llevar a que el pueblo abandonara su fe.
porque sabía que era lo que los sostenía, los que eran fieles. Muchos israelitas obedecieron la orden del rey, pero Matatías y sus hijos no lo hicieron. ¿Quién es Matatías? El padre de los macabeos. Judas Macabeo, su hijo, es el llamado Macabeo el martillo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces los representantes del rey le dijeron a Matatías: tú eres una persona muy importante, toda la gente del pueblo te respeta, eres el sacerdote, y tus hijos y familiares te apoyan en todo lo que haces. Tú debes ser el primero en obedecer las órdenes del rey. Es lo que se ha hecho en todas las naciones, en Judea y en Jerusalén. Si tú y tus hijos lo hacen, serán considerados amigos del rey y recibirán oro, plata y muchos otros regalos. ¿Cómo la ven la oferta de extorsión? O sea, hazte de nuestro lado, hombre. Tú eres sacerdote, si tú sigues lo que el rey dice, mira ya, todos te van a seguir y tú vas a tener mucho poder, dinero y lo que quieras. ¿Qué hizo Matatías? Vamos a ver qué respondió. Pero Matatías les gritó: aunque todas las naciones que vivan bajo este imperio de Antíoco lo obedezcan y dejen de adorar a sus dioses, yo, mis hijos y todos mis familiares seremos fieles al pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Repitió la frase de Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo la ves? Que Dios nos ayude a seguir obedeciendo su ley. Por eso no obedeceremos al rey ni dejaremos de adorar a nuestro Dios. Apenas Matatías dejó de hablar, un judío se acercó al altar, un judío, para presentar delante de todos una ofrenda a un dios falso, tal como lo había ordenado el rey. Al ver esto, Matatías se enojó hasta temblar de rabia. Lleno de enojo, corrió y mató a aquel hombre sobre el mismo altar. También mató al representante del rey, que obligaba a la gente a presentar ofrendas a otros dioses, y luego destruyó el altar, ya contaminado. Esto es valor. Y luego viene el llamado de Matatías, desde ahí empieza la revolución. Luego Matatías recorrió todo el pueblo gritando: los que quieran ser fieles al pacto de Dios, síganme. Ahora sí, como el Chapulín Colorado, síganme los buenos. En todo el pueblo de Moín, todos los que son fieles al pacto, sigan. No permitamos que se burlen de la ley de nuestro Dios. Y dejando todo lo que tenía, Matatías y sus hijos se fueron a esconder en las montañas. En ese tiempo la situación se había vuelto más difícil para los israelitas. Por eso muchos hombres que querían obedecer la ley de Dios tomaron a sus mujeres, hijos y ganado y fueron a esconderse. ¿Dónde? En el desierto, a huir. Porque si te quedas ahí, o te obligan a hacerte griego o te matan. Vean, la huida del pueblo de Dios por la imposición del paganismo. ¿Cree usted que eso ocurrirá algún día otra vez? Sigamos leyendo la historia, el ejército de los fieles. Entonces se les unió un grupo de israelitas valientes a quienes se les conocía como los fieles, pues eran obedientes a la ley de Dios. También se unieron a Matatías y a sus hijos todos los que querían escapar de aquella terrible situación. Así formaron un ejército y empezaron a atacar a sus enemigos y a los israelitas que habían dejado de adorar a Dios, a los traidores. Pero muchos de esos israelitas traidores lograron escapar y se fueron a vivir a otros países, porque hubo ya una guerra interna entre judíos, los fieles contra los infieles, los traidores, y los hicieron huir. Y ahí empezó el ejército macabeo. ¿Cuál era el propósito de este ejército? La restauración de la Torá. ¿Qué dice este pasaje? Matatías y sus seguidores recorrieron todo el país, derribaron los altares de los otros dioses y obligaron a circuncidar a todos los niños que no lo estaban. Volver a la ley, a la enseñanza de la Torá. Además persiguieron a sus orgullosos enemigos y les fue bien en todo lo que hicieron. Fue así como defendieron la ley de Dios ante el poder de los enemigos y sus reyes, y no se rindieron ante el enemigo. Sigamos la historia, estamos llegando al final. La lucha de Judas Macabeo. Después de la muerte de Matatías, o sea, el padre que empezó todo esto y mató al judío ahí en el altar y al representante del rey Antíoco, un año más tarde, en el 166 antes de Yeshua, su hijo Judas dirigió la revuelta
¿Y sabe cómo le decían como apodo a Judas? El Macabeo. ¿Qué significa el Macabeo? El martillo. Un hombre con un mazo de fe que donde golpeaba, daba duro. Judas Macabeo y los suyos, entrando secretamente en la aldea, invitaban a sus parientes y a los que habían permanecido fieles al judaísmo, y se les incorporaban, llegando a juntar hasta un ejército de 6,000 hombres. ¿Dónde dice eso? Aquí. Enseguida, segundo de Macabeos 8, del 1 al 2. Judas Macabeo y sus compañeros recorrían en secreto los pueblos, invitaban a sus familiares y a todos aquellos que habían permanecido fieles a la religión judía a que se unieran a él. Fue así como llegaron a formar un ejército de unos 6,000 hombres. Como el pueblo de Dios estaba siendo muy maltratado, Judas y su gente le pidieron a Dios que los ayudara. Le pidieron que tuviera piedad de su templo, pues los que no creían en Dios habían adorado ahí a dioses falsos. O sea, empieza su lucha, su rebelión, pero bajo la petición de Dios que los proteja, vean, no por sus fuerzas, porque al final ni eran guerreros de experiencia, ni se comparaban en número, ni en fuerza, ni experiencia a los ejércitos griegos, que eran los más poderosos, pero ellos se encomendaron al Señor y empezaron su rebelión. Vean la fe de Judas Macabeo como la de su padre Matatías. ¿Qué dice este pasaje? Cuando amaneció, Judas se presentó en el valle con 3,000 hombres mal armados. En cambio, el ejército griego estaba bien armado, era poderoso y tenía mucha experiencia. Por eso Judas trató de darles ánimo a sus hombres con estas palabras. Vean, no se asusten al ver a tanta gente, no tengan miedo al ver a esos malvados que vienen a atacarlos. Recuerden cómo se salvaron nuestros antepasados en el mar de los juncos, el mar Rojo, cuando el rey de Egipto y su ejército les perseguían. No tengan miedo, pidamos a nuestro Dios que se acuerde de la alianza que hizo con nuestros antepasados y que venga a ayudarnos en este momento. Pidámosle que acabe con ese ejército que quiere destruirnos. Así todas las naciones reconocerán que el pueblo de Israel cuenta con un Dios que lo libra y lo salva. Y dígame si no existe todavía ese Dios con el pueblo de Israel. No con espada, no con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Y qué pasó ante esa plegaria? Vean, aunque eran pocos y mal armados y sin experiencia en comparación del ejército griego, ¿qué pasó? Aquí dice la historia cuál fue el desenlace. Cuando los soldados del ejército enemigo vieron que los israelitas iban a atacarlos, se apresuraron a salir de su campamento para luchar contra ellos. Entonces Judas ordenó que sus soldados tocaran las trompetas y atacaran. Los enemigos fueron derrotados y huyeron hacia el valle. Los soldados de Judas mataron a todos los soldados enemigos que se quedaron atrás. Luego persiguieron a los otros hasta Geser y los valles de Idumea, Azoto y de Jabnia. Ese día mataron a 3,000 soldados enemigos con el toque del chofar, como lo hizo Gedeón, ¿se acuerda? Y sus 300. A correr todos y los vencieron. Judas Macabeo contaba con solo 10,000 hombres para hacerles frente. Al ver un ejército tan grande, es otra batalla, oró y dijo: bendito seas Dios nuestro, libertador de Israel. Tú mataste al gigante Goliat usando a tu siervo David. Tú entregaste al ejército filisteo en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Te suplico que hagas lo mismo ahora con este poderoso ejército enemigo, y permite que tu pueblo Israel los derrote y los humille. Llénalos de miedo, acaba con su orgullo para que se queden sin fuerzas. Derrótalos de tal manera que no puedan recuperarse. Nosotros te amamos, te ruego que nos uses para derrotarlos. Así todos los que te conocen entonarán cantos de alabanza. Los israelitas y el ejército de Lisias se lanzaron a la batalla. Los israelitas ganaron y mataron a unos 5,000 soldados del ejército enemigo. ¿Dónde radicaba la victoria? ¿En sus armas? ¿Su inteligencia? ¿Su estrategia de guerra? Su fe, su obediencia, decir: Señor, aquí estamos, úsanos para ganar la guerra. Sigamos. Después de vencer a sus enemigos, Judas y sus hermanos decidieron ir a purificar el templo para dedicarlo de nuevo a Dios. Aquí viene la historia de Hanukkah. Todos los soldados del ejército se reunieron y fueron a Jerusalén. Al llegar encontraban el templo abandonado y en ruinas.
En el altar se habían presentado ofrendas a otros dioses, las puertas habían sido quemadas, los patios parecían un monte lleno de hierba y los cuartos de los sacerdotes habían sido destruidos. Al ver esto, los israelitas sintieron tanta tristeza que rompieron sus ropas, se echaron ceniza sobre su cabeza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Al escuchar el sonido de las trompetas del shofar, todos pidieron ayuda a Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué pasó? Mientras Judas arreglaba el templo, sus soldados atacaron al ejército enemigo que estaba protegido tras las murallas de la ciudad. También escogió un grupo de sacerdotes de buena conducta que obedecían la ley de Dios. A estos sacerdotes les encargó limpiar el templo. Debían sacar las piedras que los enemigos habían usado para construir un altar dentro del templo y echarlas fuera de ahí. Y conquistaron Jerusalén, finalmente la capital. Fíjese lo que dice el relato 2 Macabeos 10. Con la ayuda de Dios, Judas Macabeo y su gente volvieron a conquistar la ciudad de Jerusalén y el templo, que era lo más importante para ellos, la capital y el templo. Lo mismo que ocurrió ahora en la guerra de los 6 días. Israel no tenía acceso al templo, ¿sabían? Y lo recuperaron. Fueron a las plazas y a los santuarios y destruyeron los altares que los extranjeros habían construido para adorar a sus dioses. Purificaron el templo y construyeron un nuevo altar. Y como hacía 2 años que no presentaban ofrendas a Dios, hicieron fuego frotando 2 piedras. Con ese fuego encendieron la leña y quemaron las ofrendas que presentaron ante Dios. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y colocaron en la mesa los panes dedicados a él, los panes de la preposición. O sea, levantaron todos los utensilios del templo, el altar, lo reconstruyeron. ¿Y qué pasó? Vean. Después se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y le rogaron a Dios que no los volviera a castigar con tantas desgracias. También le pidieron que si volvían a pecar, los corrigiera con bondad, pero que jamás los volviera a entregar a los extranjeros, pues estos eran crueles y no respetaban a Dios. La purificación del templo se llevó a cabo el día 25 del mes de Quisleo, tercer mes, en este mes para nosotros de diciembre. Es decir, en la misma fecha en que los extranjeros malvados habían faltado al respeto al templo adorando a otros dioses. 2 años después, recuperan el templo, Jerusalén, y lo purifican de toda la profanación que los griegos habían hecho. 2 años les tomó recuperarlo. Y viene aquí la celebración de la fiesta de cabañas, celebrada en Hanukkah. Hacía poco tiempo que habían celebrado las fiestas de las enramadas escondidos. O sea, en septiembre todavía andaban allá en las cuevas, como si fueran escondidos en las montañas y en las cuevas, como si fueran animales salvajes. Por eso, para celebrar la purificación del templo, durante 8 días hicieron una fiesta muy parecida a la de Sukkot, en la que todos llevaban en la mano hojas de palmera y ramas verdes adornadas con limones. Era tanta su alegría que cantaban himnos a Dios por haberles permitido llevar a cabo la purificación del templo. Y todo el pueblo judío estuvo de acuerdo en celebrar esta fiesta cada año. Durante 8 días celebraron la renovación del altar y con alegría ofrecieron los holocaustos y sacrificios de acción de gracias y alabanzas. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudos y restauraron las portadas y las cámaras y les pusieron puertas. Fue muy grande la alegría del pueblo por haber borrado el oprobio de los gentiles y mandaron Judas y sus hermanos a toda la asamblea de Israel celebrar los días de la renovación del altar en su templo de año en año por 8 días desde el 25 del mes de Quisleo con alegría y regocijo. Aquí está Hanukkah, la primera celebración, una victoria nacional contra los griegos. Y aquí es donde inicia la conmemoración de Hanukkah. Ahí está el fundamento del por qué se guarda Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Ahora lo entendemos. Ellos no intentaban sustituir Sukkot, estaban tratando de hacer Sukkot, cosa que no habían podido hacer 2 meses antes, porque estaban perseguidos en las montañas, en las cuevas, y porque sabían que la dedicación del templo tenía que hacerse durante la fiesta de tabernáculos. Esa era la fecha establecida por la Torá.
Pero como no querían esperar todo un año, fue que determinaron volver a celebrar tabernáculos por 8 días en ese momento, en diciembre. Y debido a la importancia de lo sucedido, establecieron Hanukkah de ese año en adelante como un recordatorio nacional de la libertad que obtuvieron para guardar la Torá y recuperar su templo. Miren, terminamos con esto. Después de esta historia judía del siglo II antes de Yeshua, se repite la historia, hermanos. En este tiempo sigue habiendo creyentes que ceden a la presión de Roma, del mundo, por imponer sus valores y su paganismo. Y lo digo con tristeza. Aquí tuvimos cerca de 100 personas. Ahorita vemos 15. Y uno sabe por qué se fueron hace 5 años. Porque ya no íbamos a celebrar Navidad. Por eso se fueron. Porque no querían renunciar a su arbolito, a su fiesta, su familia. ¿Qué les iban a decir, verdad? Porque ahora ya no celebras Navidad, ahora ya eres judío. Y sabemos que así está pasando. Mucha gente sigue apegada al paganismo. Como en aquel tiempo abrazaron la fe, la cultura griega, porque parecía, wow, la gran cosa. Mientras que otros como Matatías, como Eleazar, como aquella mujer y sus 7 hijos, estamos intentando luchar por mantenernos firmes a los valores del reino de Dios, expresados aquí en la Torá. Al final la motivación de los guerreros macabeos sigue siendo la misma de nosotros. ¿Por qué nos mantenemos en esto? Si fuera por dinero, pues mejor Navidad, así la gente viene, les hacemos su posada como cada año para estas fechas y aquí tenemos lleno. Y por cierto digo, durante todos esos años que tirábamos la casa por la ventana, comida, regalos y todo, no recuerdo una sola persona que se haya convertido por la celebración de Navidad. ¿No hay? ¿No hubo? Era la intención nuestra, vamos a una gran fiesta, que venga la familia de los hermanos y que conozcan que Cristo nació en la Navidad y se queden, se conviertan. Pues no, venían a comer pozole, así iban. Pues al final era todo. Pero ¿cuál era la motivación de los guerreros macabeos? Y sigue siendo la misma nuestra: honrar los preceptos y las leyes del Eterno, aún por encima de toda costumbre práctica del mundo, y aún si fuera necesario por sobre nuestra vida misma. No hemos llegado a ese punto todavía, pero quizás lleguemos. Y vean, hay que recordar que se levantará, según está profetizado, el último antimesías. Está ya anunciado que el último antimesías se levantará al final de los tiempos para imponer sus valores paganos, profanar el templo y prohibir la ley de la Torá. ¿Y dónde dice eso? Daniel 9:27. Una parte de este pasaje ya lo cumplió Antíoco Epífanes durante el tiempo de los griegos y de los guerreros macabeos. Una parte, pero todavía otra parte está reservada al final de los tiempos. ¿Qué dice Daniel? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como lo hizo Antíoco, en el altar. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una profecía para el tiempo final. Y termino con esto, vean. ¿Quiénes perseverarán al final de la historia? Los últimos tiempos pondrán a prueba nuestra fe, téngalo por seguro. Los tiempos de los macabeos van a regresar, hermanos, y no se asusten. No queremos ser dramáticos, pero esto va a ocurrir. O sucumbimos ante la presión del mundo por abandonar nuestros valores y creencias, o nos reafirmamos en convicción, a pesar de que seremos perseguidos por guardar la fe y el testimonio de Yeshua. ¿Y dónde dice eso? Apocalipsis 12:17. Póngase de pie. Quiero que lea conmigo este pasaje que habla de lo que va a ocurrir en el tiempo final. Aún no llegamos, pero ¿sabía usted que ahorita ya hay un acuerdo de Roma, de los principales gobernantes, para imponer el domingo como el día de descanso oficial? Y cualquiera que no guarde el domingo estará rompiendo esta ley y quizás sea encarcelado o condenado a muerte, no sé. Nosotros guardamos Shabbat.
porque así está establecido. Pero todo eso se está ya fraguando, hermanos. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:17 en la Nueva Traducción Viviente? Dice, así que el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás, se enfureció contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? No es la Virgen María, es Israel, los que guardan la fe en el Mesías, Yeshua y la Torá, y les declaró la guerra. Satanás le declaró la guerra a Israel, y se la tiene declarada desde hace mucho, a través de Hitler y Hamas y Hezbollah y todos esos enemigos. Satanás le declara la guerra todos los días a Israel, la mujer, y el resto de sus hijos. Nosotros no somos judíos, pero somos hijos de esa mujer por la fe en Yeshua, hijos de Israel. Somos israelitas por adopción, somos hijos de esa mujer. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Yeshua. Contra eso se va a lanzar el dragón, la serpiente antigua, al final de los tiempos. Por eso, ojalá y que todavía abramos gente que estuviéramos dispuestos como Eleazar, Matatías, Judas, a mantenernos firmes en la fe. Por eso para mí esta historia de Hanukkah trae un valor nacionalista, porque de aquí, hermanos, esta historia se va a repetir al final de los tiempos, ténganlo por seguro. La serpiente antigua, Satanás, seguirá lanzándose en contra, no de cualquier creyente, los hijos de la mujer, los que guardan mandamientos de la Torá y permanecen firmes en el testimonio de Yeshua. Pero gente que no está guardando mandamientos no serán objeto de persecución. Quizás muchos de ellos se vuelvan al Mesías y lo reconozcan, quizás otros, como en aquel tiempo, se vuelvan y se dejen imponer por la cultura pagana que se va a imponer. No sabemos. Ojalá haya muchos que en el momento que les digan obedeces al Señor o te dejamos que te impongan esto y digan obedezco al Señor, ojalá. Pero al final sabemos que habrá un sedazo donde el Señor dice que los ángeles vendrán y apartarán el trigo de la cizaña. Eso solamente el Eterno sabe. Nadie nos podemos sentir con el valor de decir yo voy a estar firme. Eso queremos. Pero que el Señor nos bendiga. Gracias al Eterno. Y ahí tenemos la remembranza de las luces de Hanukkah, que significan esperanza, vida, la luz del mundo, que es el pueblo de Dios. Y sobre todo Yeshua, que es el personaje central de esta celebración. Amén. Mandamos un saludo a todas las personas, deseándoles feliz Hanukkah, feliz fiesta de la dedicación, con este testimonio de fidelidad del pueblo de Israel, que será ejemplo para todos aquellos que guardamos mandamientos y el testimonio de Yeshua en estos tiempos finales donde habrá persecución. Shalom a todos los seguidores del canal. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.